¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Comenzamos un nuevo programa de Peronismo Puro, como todos los sábados, a las 21 horas, por BMTV, canal 15 de televisión digital abierta, en nuestra 4ª temporada, y este sería, si no me equivoco, nuestro 5º programa. En esta ocasión, con una compañera, la compañera Romina Rocha, alguien en la cual sigo constantemente en las redes, porque me parece interesante su mirada que tiene sobre el mundo, sobre el peronismo y sobre la política también. Así que, ¿cómo estás, Romina? Bueno, hola Darío y hola a todos, muchas gracias por la invitación. Y muy bien, acá lidiando entre la cotidianidad y la economía de guerra. Romina, me gustaría, en principio, que nos comentes a nuestro público de Peronismo Puro un poco de vos, un poco de vos, de lo que quieras decir sobre tu historia, sobre sos militante, estas cosas, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacer un breve resumen. Yo empiezo a interesarme por la política de adolescente recién y gracias a la apertura que propuso el gobierno de Néstor Kirchner sobre todo y posteriormente el primer gobierno de Cristina Kirchner, y ahí empiezo a querer indagar sobre qué era el peronismo, ¿no? Y con el tiempo, y en la medida en que las cosas fueron sucediendo, y obviamente yo también fui creciendo entre mis 18 y hoy tengo 34 años, fui comprendiendo, no te digo del todo, porque obviamente queda toda la vida, ¿no?, para entender, pero entendiendo mejor de qué se trataba realmente el movimiento justicialista en la Argentina y cuán lejos estaba también en un montón de aspectos el gobierno kirchnerista o la noción del kirchnerismo en sí, de los fundamentos del peronismo, ¿no? Entonces pasé de ser más bien aliada o seguidora, si se quiere, del movimiento kirchnerista, a hacer una crítica muy ferviente de muchos aspectos de él y sobre todo por defender ante todo lo que yo considero que es el movimiento justicialista argentino. En ese derrotero que yo creo que es el que atravesamos muchos de una u otra manera, ¿no? De creer una cosa, después verificar en la realidad que las cosas son de otra manera y demás, es que, bueno, hoy me posiciono en un lugar absolutamente crítico, no por criticar, sino porque realmente ya no es tiempo de seguir buscando excusas, ¿no?, o justificaciones, sobre todo en mi caso, ¿no? Yo soy mamá de una nena de 6 años y no puedo permitirme a mí misma no ver las cosas como son, porque si lo hiciera no estaría pudiendo proporcionarle a ella una vida justa, libre y soberana, que es lo que trato de defender. Romina, me dijiste que prácticamente entraste en la política con el primer kirchnerismo, digamos, con Néstor, digamos, ¿no? En esa época. Sí. ¿Ves al kirchnerismo, o por lo menos a ese kirchnerismo, lo viste como una continuación del peronismo?
Lo que pasa es que hasta ese momento, mira, vengo de una familia antiperonista completamente y me crié escuchando que Perón era un dictador, que el peronismo era el mal de la Argentina, o sea, todos esos clichés son los que consumí durante todo mi desarrollo intelectual, digamos, hasta llegada a la adolescencia, cuando uno empieza a preguntarse si realmente las cosas que aprendió o que le dijeron son así o son de otra manera, o por lo menos en la mayoría de los casos sucede eso. Y en ese momento sí, para mí era una suerte bueno, continuación de algo que para mí era fantasmagórico, ¿no? Esta cosa del peronismo como símbolo de resarcimiento social y al pueblo. Pero, bueno, como dije, ¿no? Después con el tiempo me fui dando cuenta de que no era tan así. Entremos ya en cosas que me parece que tienen que ver más con las preguntas que hacemos siempre en el programa para arrancar, ¿no? ¿Cómo es el peronismo en estos días? Mirá, para mí el peronismo solamente existe en el pueblo, como Perón dijo, ¿no? Mi único heredero es el pueblo. En términos institucionales está muerto, esa es mi postura. Eh, y sobre todo creo que hay una gran deuda, ¿no? Como movimiento dentro de las bases que son las que están en el pueblo, las que somos, las que conformamos nosotros, ¿no? Las personas de a pie. Y es esto de no poder ponernos de acuerdo, a pesar de que las cosas están mal y a pesar de que todo nos muestra el camino por el que no hay que seguir, seguimos en esto de querer ver quién es el que manda, quién tiene razón, cuán peronista es más uno que el otro, y seguimos con estas disputas estúpidas e inconducentes que no nos permiten avanzar. O sea, lamentablemente yo, más allá de la propia fe que puedo tener, o de mis deseos, o de mi propio trabajo personal para poder llevar a cabo o defender las banderas del justicialismo, no puedo decir que pueda haber un peronismo organizado, ni unido, ni de acuerdo siquiera en por dónde arrancar para empezar a trabajar sobre todas estas carencias que solo se siguen incrementando en la medida que seguimos peleando. En este punto, ¿cómo ves cómo se lleva adelante hoy la formación sobre los jóvenes que tendrían que ser los futuros dirigentes, ¿no? O por lo menos los futuros cuadros que debería tener el movimiento, que eso deberían aportar, obviamente, a la institución. Pero ¿cómo es eso? Yo te lo digo, Ya, para mí, te sí. digo lo que me pasó a mí. Me he formado fuera del partido, me he formado en un movimiento, obviamente del movimiento justicialista, pero fuera del partido, porque el partido a mí en aquel momento no había formación, entonces me tuve que formar por fuera, con compañeros que me dieron digamos, sus experiencias, sus conocimientos, y esa es la Sí. manera que me he ido formando, ¿no? En este punto creo que hay, si querés, esfuerzos individuales de distintos compañeros por hacer esto, ¿no? Pero me parece que faltaría algo que sea más en todos lados, pero quiero decir, en cada barrio, en cada lugar, pero para esto se necesitaría, si querés, un sistema que abarque eso, ¿no? O un proyecto más que un sistema. Sí. Sí, la contención institucional, digamos, no es fácil formar gente, porque podemos decir, bueno, pero ahora con la digitalización podrían hacerse cosas a distancia y es más fácil, pero no es lo mismo estar con la gente, poder atender de manera conjunta dudas, poder llevar a la práctica, poder hacer prácticas objetivas respecto de qué significa ser peronista, que no significa ir a un comedor a hacer comida y ver la experiencia de asistir a un pobre, no se trata de eso, eso sería como entrenarse para ser dama de caridad. El movimiento como formador de cuadros, veo lo mismo que vos, ¿no? Hay muchos esfuerzos individuales, en algunas cuestiones, si se quiere, semicolectivos, porque hay grupos que se dedican a esto, pero no hay una unidad de acción, no hay una unidad de concepción, no hay un acompañamiento institucional, o sea, es muy tirado de los pelos todo, y termina dependiendo mucho de la voluntad de la persona formada de seguir con los lineamientos o de formarse de manera más amplia y objetiva,
y esto no termina sucediendo en la mayoría de los casos, ¿no? Es muy agotador también tener que luchar contra la corriente todo el tiempo. Entonces, eso es lo que han logrado, ¿no? Han logrado asfixiar por todos los caminos posibles al movimiento nacional, y eso impide que haya una fluidez en cuanto a la formación. Claramente hay, esporádicamente sucede, pero no podría decir que es algo constante, permanente, y ni siquiera que es un plan de acción conjunto o tácito. Me parece que ahí va mucho en seguir, perdón, en seguir más bien una línea particular, ¿no? La línea de el movimiento que te forma y no las líneas del movimiento justicialista. O sea, se están formando cuadros internos y no cuadros que estén permeables a trabajar en conjunto. ¿Por qué crees, perdón, que esto sucede, Romina? Hay mucha soberbia, por un lado, hay mucha soberbia, mucho ego, muchas ganas de, en nombre de Perón o en nombre del peronismo, ser los protagonistas de una nueva historia, ¿no? Es un poco eso, por eso remarcaba este aspecto individual en el que recae toda la cuestión de la formación, porque al fin de cuentas, si vos vas a ser o se te propone ser un cuadro, ¿no? Como si ser un cuadro significara algo más que ser un predicador, porque eso es lo que tenemos que ser, ¿no? Predicadores del movimiento justicialista. Sin embargo, lo ponen en un pedestal, en un lugar en el que yo creo que eso alimenta mucho el egoísmo a la hora de poder conformar algo conjunto. Me parece que ese es un factor determinante. Y además también, lógicamente, todas las variaciones que se han hecho en las interpretaciones de lo que significa ser peronista en la Argentina, cuando en verdad alcanzaría con leer la historia para darnos cuenta de que el lineamiento es uno solo. Caminos puede haber muchos, por supuesto, pero yo no, por lo menos yo no escucho muchas propuestas de cómo hacer las cosas. Sí, proclamas personales o autobombo de decir, bueno, nosotros defendemos esto y nosotros decimos aquello, pero en concreto, en cuanto a acciones, me parece que estamos muy carentes. En estos días se ha conmemorado un nuevo Día Internacional de la Mujer. ¿Qué me des tu mirada sobre esto? Mirá, el Día de la Mujer como tal ha sido también tan desfigurado, tan tergiversado, tan manipulado durante las últimas décadas que uno no, por lo menos yo como mujer, ¿no? No podría decir que me representa de alguna manera el significado concreto de esta fecha. Y creo que una vez más, como ha pasado en los últimos años, la fecha fue utilizada para más bien enarbolar banderas superficiales respecto de lo que es la lucha por los derechos de las mujeres en la Argentina y en el mundo. Y esto termina siendo siempre contraproducente, ¿no? Cuando desviamos el foco de lo importante, el perjuicio va sobre todo en aquello que se dice defender. Entonces, creo que ha habido un gran retroceso en un montón de aspectos. En otros me parece que está bueno la instalación de distintas discusiones que nos debemos como comunidad, que realmente son producto de una historia y de una malversación de nuestra identidad como seres humanos, pero no veo resultados positivos respecto de eso, sobre todo porque si el Día de la Mujer es una excusa para decir, bueno, hoy no trabajo, hoy se ocupan los demás, hoy yo soy yo y nadie más que yo, y es como seguir reforzando ese discurso egoísta, soberbio y absolutamente individualista de una comunidad que se desangra, ¿no? Es solo una forma más de separarnos. ¿Qué pensás con respecto al movimiento femenino? Lo que pasa es que se divide en muchos aspectos, ¿no? Podría hablarte específicamente del movimiento femenino o feminista, más que femenino, Feminista. hegemónico, porque es el que retumba, es el que se nos mete en las discusiones cotidianas, es el que atraviesa pantallas y redes.
y entonces es el que obviamente más injerencia tiene sobre todos nosotros. Sobre eso, y un poco lo que te venía diciendo, ¿no? Me parece que exacerbar los motivos personales a la hora de la defensa de un derecho que se supone universal, termina confundiendo y termina haciendo que estés más enojado con tu condición de víctima que orgulloso por tu posibilidad de dejar de serlo. Eh, y es una cosa muy, muy, muy compleja, ¿no?, de entender, y por eso también pega tanto, por eso también hay muchas mujeres que realmente están muy convencidas de que la defensa de sus derechos tiene que ver con agredir al que piensa distinto a ellas, con considerar que el hombre es un enemigo nato de la mujer, por creer que el mundo está en contra de nosotras y entonces por eso tenemos derecho a romper, a insultar, a agredir, a mentir, como que todo está justificado para nosotras, ¿viste? Y eso me resulta extremadamente peligroso, sobre todo en este contexto del que estamos hablando, ¿no? En una comunidad que está disgregada, en una economía que está destruida, y en un país que se cae a pedazos justamente por no tener una unidad de concepción entre sus filas. Sí, con respecto, viste que hay una, creo que algo dijiste en lo que estabas diciendo, pero viste que hay una mirada donde parecería que la mujer es enemiga del hombre, ¿no? Cuando en el peronismo ha sido al revés. El peronismo ha sido una contemplación entre el hombre y la mujer. Claro. Y yo también recordaba en el programa pasado que también en estos días se ha cumplido un nuevo aniversario del fallecimiento o el paso a la eternidad de Papo, ¿no? Y él decía, en una canción dice, juntos a la par, ¿no? También recordar que en el peronismo también ha habido maravillosas parejas, como ha sido la de Juan Perón y digamos, la de Evita, pero por el otro lado también tenemos a Néstor y a Cristina, que fue la última, ¿no? ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto, no? Mira, teniendo en cuenta que el mandato global es destruir justamente la familia, hoy los modelos de pareja han cambiado, ¿no? Se han convertido en una cosa muy, o más bien romantizada, como nos puede pasar con pensar en Eva y Perón como una unidad de vida que estuvo libre de conflicto, de diferencia o de problemas, ¿no? Como si fuera el ideal de la pareja argentina. Eso en términos de romantizar la realidad, no porque no haya sido en cierto modo de esa forma. Y por otro lado también en lo que terminó resultando un poco la pareja que mencionabas, ¿no? La de Néstor y Cristina, porque creo que sobre todo después de la muerte de Néstor, lo que sucedió es que más que la pareja como valor en sí, lo que terminó poniéndose por encima de eso fue la capacidad de resiliencia, y a propósito del Ministerio de Resiliencia que acaban de inaugurar, bueno, de la mujer de superar incluso la pérdida de su compañero, que termina siendo apenas un apéndice, porque en verdad ahora lo que se considera es que Cristina es como si fuera una persona todopoderosa, ¿no? Que por sí misma pudiera con el mundo y con todo, y que se la rebanca, y volviendo a romantizar esa situación en la que la mujer, sea quien sea, queda sola o queda sin su compañero de vida, como si eso fuera una prueba de superación, ¿no? Como que si la pasás y estás bien, entonces, joya, sos un modelo de mujer fenomenal. Y no me parece que ninguna de las dos posturas vaya acompañando el modelo de familia que como argentinos tenemos que defender. Me parece que cuando ponemos las cosas en un extremo o en el otro, se pierde el eje en que en verdad una familia es justamente una compensación de fuerzas, ¿no? Un equilibrio de fuerzas, en donde cada uno tiene que hacer su parte y cumplir con un rol que
que puede estar absolutamente definido puertas adentro, no tiene por qué ser mamá se queda en casa y cocina, papá sale y trabaja, como si eso fuera la única forma de convivir en pareja, en familia tradicional argentina. La tradición argentina ha cambiado, estamos en el año 2022, no estamos en el 45 ni en el 70. Entonces no me parece que haya que seguir confundiendo las cosas, que no haya que leer la historia anacrónicamente, porque eso nos va a permitir justamente poder hacernos cargo cada uno de nuestra parte y a su vez permitirnos la colaboración, la participación y el acuerdo permanente con el otro, que es lo que nos falta, insisto. Si no nos podemos poner de acuerdo en casa, ¿cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo como conjuntos? Es imposible. Ahora, para cambiar un poquito de tema, ¿crees que pese a quien le pese, el peronismo está más vigente que nunca en estos días? No, para nada. No, por todo lo que te vengo diciendo, no. Mentiría si yo cayera en eso de que, bueno, el peronismo como respuesta a estos problemas obviamente siempre va a ser vigente, siempre podemos buscar en la historia del movimiento nacional justicialista y podemos encontrar respuestas a los problemas que tenemos hoy. Eso es concreto, es indiscutible, basta nuevamente con leer la historia, con agarrar los cuadernillos, con agarrar los programas, los acuerdos ministeriales, los acuerdos bilaterales internacionales, basta con ver las fábricas, todo lo que hubo y que nos permitió tener un nivel de vida acorde a nuestras posibilidades. Eso es la respuesta y eso es la vigencia del peronismo. Ahora, en términos concretos y objetivos, si dijera que está más vivo que nunca, estaría diciendo que las cosas están bien y no lo están. O, peor todavía, estaría diciendo que la gravedad de las cosas que suceden es por causa de la viveza o de esta presencia tan fuerte del peronismo en la Argentina. Me parece que no está vigente para nada. Y con respecto, ¿crees que hay una Argentina posible que espera ser? Eso sí, eso seguro. Si no, no me podría llamar peronista, o sea, no podría decirme a mí misma una persona que ama o que abraza el movimiento nacional justicialista si no creyera que eso es posible. Lógicamente tenemos los medios, a pesar de la destrucción, a pesar del robo, a pesar del saqueo, a pesar del envenenamiento de nuestro territorio nacional, seguimos disponiendo de los recursos necesarios y suficientes para poder tener una patria justa, libre y soberana. Eso no lo dudo en absoluto. Tampoco dudo de que entre nosotros la llama se mantiene viva y que de alguna manera todavía tenemos la posibilidad, ¿no?, de ponernos de acuerdo y realmente transformar las cosas. Ahí está depositada mi fe, digamos, pero jamás podría renunciar a ese sueño, porque si no tendría que dejar de ser peronista, ¿no? Y uno pasaría a ser un resignado, una persona que simplemente se dedica a criticar o a decir cuán mal se hacen las cosas o cuán bien se podrían hacer según yo, pero sin poder hacer nada al respecto. O sea, si no nos mueve la fe, no nos puede mover nada. Entonces, me parece que eso hay que, a pesar de las circunstancias y sin perderlas de vista, no hay que dejar que se apague. Romina, te pido unos segundos para ir a un corte y regresamos en unos minutos para el próximo bloque. ¿Te parece? Dale. Listo, ya regresamos con Peronismo Puro. Vamos a un corte y ya volvemos. La Ruta de las Noticias. Somos un medio dedicado a la investigación y difusión informativa. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o mándanos tu mensaje por medio de la sección Contacto.
información, actualidad, alternativa solidaria, con la conducción de Beto Martínez, todos los lunes a las 21 horas por BMTV. BMTV te ofrece una nueva propuesta visual. Descubrí experiencias únicas a través de tu pantalla. BMTV, Canal 15 TDA. Y continuamos con Peronismo Puro y seguimos con la compañera Romina Rocha y con su mirada que es sumamente interesante. Romina, ¿crees que es necesario volver a Perón? Siempre, siempre, porque no tenemos, y esto para hablar de que no nos tenemos que quedar en el pasado, ¿no? No tenemos hasta ahora ninguna otra referencia tangible, presente, objetiva y contundente sobre cómo hacer las cosas bien en la Argentina. No tenemos otro modelo. El modelo que propuso Juan Domingo Perón fue pensado desde acá, para acá, y con los recursos de los que disponemos acá. Entonces, en la medida en que no podamos construir algo en la misma lógica, o sea, entre nosotros, con nuestra propia mirada de nuestro territorio, teniendo en cuenta nuestros factores a favor y en contra, el lugar del mundo que ocupamos y las posibilidades reales de las que disponemos en la actualidad, no hay para mí otro camino que no sea el de retomar la mirada de Juan Domingo Perón sobre la Argentina, porque sería necio de nuestra parte tener ya, y es necio de nuestra parte, no sería porque estaría diciendo que podría ser, no, es necio de nuestra parte seguir creyendo que, no, y bueno, no hagamos eso porque de última, de alguna forma fracasó, porque a Perón le hicieron un golpe de Estado, estuvo 18 años exiliado, Eva se murió, hubo un quilombo bárbaro, y hoy el peronismo es el nicho, el nido de ratas, el peronismo como movimiento institucionalizado, desde el cual están operando para destruir la Argentina. Si nos quedamos solamente con la mirada derrotista, vamos a seguir creyendo que tiene que volver Perón para que nos salvemos, y entonces quedamos como los testigos de Jehová, ¿viste? Esperando la vuelta del Mesías para poder realizarnos como comunidad. Y eso no va a suceder tampoco. Entonces, tenemos que agarrar los libros, y no es por mandar a leer a nadie, pero agarrar el libro que vos quieras o el que te siente mejor para empezar, buscar la información y te vas a dar cuenta de que lo único que hay que hacer es ayornarlo a este tiempo, pero básicamente la estructura sigue funcionando, ¿no? Tener un control sobre nuestros puertos, tener una Junta Nacional de Granos para poder administrar nuestros recursos agropecuarios, tener a disposición programas que ayuden a los pequeños productores a realizarse y a poder vivir fuera de las ciudades, tener diseños de ciudades acordes a las necesidades del trabajador promedio, que el trabajador promedio no sea una persona pobre y que sí sea una persona que tenga todos sus derechos cubiertos y satisfechos, que tenga acceso a justicia, que tenga acceso a legalidad, que tenga acceso a una comida sana y abundante. Es simplemente tomar esas cosas y ponerlas en este tiempo, pero no hay otra fórmula vigente
que pueda suplantar de alguna manera a lo que Perón ya propuso. Por eso es importante volver a Perón, pero insisto, no para quedarnos esperando que Perón vuelva o resucite de entre las cenizas o que se manifieste en alguno de nosotros. No va a suceder. Nosotros, si somos los herederos de Perón, lo que nos toca es justamente seguir, continuar con lo que él dejó inconcluso, no agarrar y empezar de nuevo y hacer todo lo mismo y pensar que bueno, el 17 de octubre otra vez y tenemos que repetir la historia, no, porque si no seríamos de Nietzsche, ¿no? Seríamos el eterno retorno, insoportable, una cosa inmortal que no tiene ni principio ni fin, es agobiante, es asfixiante pensarnos de esa manera. Entonces, y creo que eso también nos pasa, ¿no? En el fondo, al pensarnos así, al pensar que la única salvación sería que Perón volviera, o si Perón estuviera haría tal cosa, es lo que nos termina deteniendo el paso, ¿no? Nos termina frenando a la hora de poder hacer algo al respecto. ¿Crees que esto de que la unidad debe estar por encima del conflicto, algo que dice Francisco, ¿no? Sí, sí, por encima sí. Sí, de hecho, en estos días también se ha cumplido un nuevo aniversario del comienzo de su papado, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, por encima del conflicto sí, pero nunca tapándolo, porque si no nos convertimos en negacionistas, ¿no? Ya que está tan de moda la palabra. Y negar el conflicto es asumir que uno puede convivir con el conflicto en lugar de buscar solucionarlo. La unidad tiene que ser en pos de solucionar el conflicto, no de taparlo. Entonces, y esto en términos generales, pero enfocándonos en la persona de la que hablas, que es el Papa, hay una gran hipocresía de su parte, ¿no? Cuando se pone a hablar del tema de Ucrania con tanto énfasis, cuando en el mundo la mitad del planeta está en guerra hace años, y el Papa no dice una sola palabra al respecto, no pide paz para Yemen, ni para Palestina, ni para Somalia, ni para Libia, ni para ninguno de los países en los que la OTAN ha iniciado guerras. Entonces es una mirada hipócrita que demuestra de qué lado del mundo se para esta persona, ¿no? Finalmente, y me incluyo dentro de las personas que creíamos que de alguna forma un argentino que tuvo la vida que tuvo y que vivió las cosas que vivió, podía de alguna forma disputar ese lugar de poder en el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta que la religión católica es la que más creyentes y adeptos tiene en el planeta, seguida por el Islam. A mí me resulta muy sádico de su parte que diga eso, ¿no? Porque justamente la justificación de todo esto que está pasando, ¿no? Unamos, no importa si tenemos 1 millón de problemas, no importa si vos mataste a mi hijo, total, lo que importa es que estemos unidos porque hay algo peor que vos asesinando a mi hijo, que es, qué sé yo, la amenaza de un nuevo orden mundial que dispute las cosas desde otro lugar, qué sé yo. Es como poner el fantasma por encima del asesino, ¿viste? Me resulta muy chocante esa postura y ojalá sirva de forma de manifestar, ¿no? Para aquellos que todavía siguen creyendo en el Papa como figura representativa del pueblo, y que puedan ver realmente que lo único que hace es defender los intereses de las corporaciones y del orden que se sigue defendiendo a nivel mundial. ¿Crees que a la Argentina le falta que alguien se ocupe de lo estratégico? Sí, por supuesto. Por supuesto. Por eso creo que el único último atino, si se quiere, de Cristina Kirchner fue tratar de poner a Milani, al general Milani, César, al frente de las Fuerzas Armadas Argentinas, del Ejército, procurando reformarlo en los lineamientos del peronismo más ortodoxo en términos militares, ¿no? Armar un sistema de defensa real, formar a los soldados para que realmente sean un ejército sanmartiniano como el que alguna vez supimos tener.
pero como lo hizo a destiempo y supongo que atravesada también por los diferentes intereses que tironeaban también en ese aspecto, me parece que eso es una gran deuda que tenemos, ¿no? Y de hecho estamos en el año en el que se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas y seguimos teniendo una base de OTAN apuntando misiles a nuestro territorio nacional y sin embargo están todos mirando para afuera. Entonces, eso justamente se debe a la ausencia de una política estratégica real, concreta y objetiva sobre nuestros intereses nacionales. Si, al estar carentes de eso, es imposible poder organizar ninguna cosa en términos reales. O sea, todo lo que podamos hacer sin esa estructura militar, en un mundo en el que se están cagando bombazos literalmente, y hoy lo bueno es que con lo de Ucrania por lo menos se ve en la tele que hay bombas tirándose, que hay gente muriendo, por más que lo acoten solamente a una zona y que sean todos rubios ojos celestes y no muestren a los negritos de África, porque total se van a morir igual. Creo que, bueno, puede ser la posibilidad de que empecemos a entender que no estamos en el jardín del Edén y que las cosas no es que funcionan porque funcionan en mi casa y en mi barrio y nada más. Estamos en un mundo, la geopolítica justamente nos permite entender en qué mundo estamos y por lo tanto tomar decisiones con todos los factores puestos en la mesa. Ojalá que podamos apuntar a eso, pero sí, necesariamente tiene que ser organizado bajo una órbita de tipo militar. Y con respecto a, por ejemplo, la pregunta sería esta. ¿Crees que generalmente se atiende a las consecuencias por sobre las causas que llevaron a la situación en la que vivimos hoy? Sí, sí, sin duda. Sin duda, estamos todo el tiempo regodeándonos y nuevamente en esta cosa de quedarnos en las víctimas, ¿no? Nos estamos todo el tiempo regodeando en lo mal que estamos, lo mal que pasó todo, qué feo, todo el daño que nos han hecho, y no atendemos las causas reales de todo eso, no ponemos el foco ahí, porque si lo pusiéramos estaríamos todos de acuerdo en que tener una base militar de la OTAN en las Malvinas es un sacrificio para nosotros, es una condena a muerte. Y sin embargo tenemos también bases militares chinas, rusas, israelíes, estadounidenses e inglesas en el territorio nacional, y no pasa nada, ¿entendés? Vos querés pasar fronteras en el norte del país y en lugar de que te vean soldados argentinos, hay una base militar estadounidense. Y eso no nos llama la atención, no nos llama la atención que vengan a hacer experimentos con las poblaciones más empobrecidas y aisladas de nuestros territorios. No nos llama la atención que el movimiento mapuche esté financiado por una entidad con sede en Londres. No nos llama la atención que extranjeros tengan 15 millones de hectáreas compradas en la Argentina y que uno de ellos, Joe Louis, ya le hayan autorizado un aeropuerto privado con acceso a defensa militar en territorio nacional, en tierras fiscales, en tierras que son de todos los argentinos. No nos llama la atención. Entonces, el estado de adormecimiento en el que estamos realmente es pasmoso, es pasmoso. Y nos tendría que pesar, y sin embargo no sucede. Ese es el problema. Por eso es así, estamos pensando más en las consecuencias que en las causas, porque si viéramos realmente las causas, estaríamos de acuerdo en luchar para cambiarlas, ¿no? Y sin embargo nos seguimos quedando en las formas. Las formas no, porque si vos decís muchas más veces Perón, entonces sos más peronista. Pero no importa si en términos concretos haces algo por tu comunidad, si en tu barrio sos un buen vecino, si participás de la asamblea barrial, si te comprometes con tu comunidad, todo eso no importa, lo que importa es que lleves una bandera y tengas muchas fotos de Perón en tu casa, entonces es como, sí, está bien, es lindo, es como la iglesia, ¿viste? Te hiciste un santuario en tu casa, rezás, y cuando salís, ¿seguís siendo esa persona o lavás tus pecados y después seguís siendo todo eso que criticas? Me parece que eso es consecuencia justamente de atender a lo que pasa y no al por qué pasa. ¿Crees que la esperanza es nuestra? Es muy nuestra y está vinculada a nuestra historia. Por ejemplo, ¿Nuestra en qué sentido?
para los nuestra, en el peronistas. sentido de tuvimos, para los peronistas, en el sentido de tuvimos a la Dama de la Esperanza, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, pero no. Sí, es nuestra, pero no es exclusivamente nuestra. Y eso lo Con la puedo afirmar. certeza, digo, la esperanza desde la certeza de que va a ser como creemos que va a ser, ¿no? El ¿Vos futuro. creés que tenemos esa certeza? Yo no creo que sea muy así, porque si no estaríamos de acuerdo en la línea de acción y no lo estamos. O sea, si las cosas para todos van a ser como tienen que ser, entonces tendríamos que estar de acuerdo en cómo tienen que ser esas cosas, y eso no sucede. Sí, entiendo lo que me decís, pero insisto en que no creo que sea un patrimonio del peronismo, sino más bien del argentino como tal, ¿no? Del ser argentino intrínseco que habita en todos nosotros por igual. En la medida en que vos seas un buen compatriota, un buen argentino, ¿qué significa ser un buen argentino? ¿Ser perfecto? No hay en pedo. Al contrario, es lidiar con la contradicción, es lidiar con nuestras carencias, pero sobre todo poder pensarnos siempre para mejor, ¿no? Buscar la manera de mejorar, de avanzar, de crecer. Creo que eso es lo que nos hace argentinos, defender lo nuestro, amar nuestra tierra, amar nuestra capacidad de poblarla y de enriquecerla, porque eso es lo que nos hace argentinos y peronistas, ¿no? El saber que tenemos el potencial de hacer las cosas mejor. Y eso no es patrimonio del peronista, porque de hecho conozco muchos buenos argentinos que incluso podrían definirse como antiperonistas, pero en el fondo y en la práctica practican peronismo, ¿no? Practican justicialismo, son personas justas, buenas y en las que uno puede confiar y con las que uno puede contar incluso para hacer una revolución. El punto es que en la medida en que pongamos la bandera por encima de la gente, vamos a seguir sin ver a la gente que tenemos, y ese es nuestro mayor problema. ¿Crees que el justicialismo es obra de varias generaciones? Sí, por supuesto. Sí, porque no hubiera habido un Perón si no hubiera habido un Irigoyen antes. No hubiera habido un Perón si no hubiera habido un Rosas, si no hubiera habido un San Martín, si no hubieran habido todos los golpes de Estado intermedios, no hubiera existido Perón. Y de hecho el movimiento nacional justicialista se forma a partir de movimientos y de partidos preexistentes al peronismo. El peronismo como tal se forma mucho después y sin embargo es el resultante justamente de toda esta necesidad de hacer la patria, ¿no? Por eso vuelvo a lo que te decía recién. En la medida en que perdamos esto de vista, en la medida en que perdamos de vista que lo importante acá es ser un buen argentino y no saberse las 20 verdades o cantar la marcha, no vamos a poder cumplir con ese sueño, ¿no? De volver a hacer una revolución justicialista en la Argentina, en la que el pueblo mancomunado salga a defender lo que le corresponde y lo que le pertenece por derecho y por naturaleza. Tiene que haber como un equilibrio, ¿no? Entre todas esas fuerzas, porque de lo contrario, si vemos las cosas solamente como si fuera el peronismo un estallido de luz en la historia y que nubla todo lo demás y lo que le antecede y lo que le precede, eh, vamos a seguir dando vueltas en una idea que es casi mística respecto del peronismo y no puede seguir siendo así. ¿Crees que no es lo mismo ser que parecer? Sí, por supuesto, por supuesto. Uno, de hecho, creo que todos en nuestra vida cotidiana tenemos mucho de parecer más que de ser, porque lidiamos con situaciones que no nos gustan, qué sé yo, el que tiene un laburo que no le gusta, finge para poder pasar desapercibido. Durante la pandemia también se reforzó mucho esto, ¿no? Me hago el boludo porque no quiero tener problemas, no me quiero estar peleando. Y eso es fingir, eso es aparentar, ¿no? El ser real, y queda subordinado a cuántas máscaras nos pongamos por día. Pero hay una convivencia entre los dos aspectos. Yo no podría decir o afirmar que existe solamente el ser y el parecer es solamente una ficción, porque termina siendo en muchos casos mucho más real y tangible el parecer que el ser, cuando justamente nos perdemos en esta lógica bueno, de
con lo que decías, ¿no? De las palabras del Papa, la unión por sobre el conflicto. Tenemos que llevarnos bien a pesar de que nos odiemos. No te soporto, pero te pongo una sonrisa porque si no, vamos a tener un problema. Y no, no se puede vivir así, porque vivimos frustrados y lo que termina generando eso es la resignación. Y somos un pueblo resignado en este momento, de tantas máscaras y apariencias que cargamos, terminamos resignándonos y quedamos atrapados en la idea de que todo es por causa de lo que nos hicieron y no de lo que nosotros estamos haciendo con eso que nos hicieron. ¿Crees en esto de que primero debe estar el ser, siguiendo con el tema del ser, y luego el hacer? Sí, porque no se puede hacer lo que no es tampoco, ¿no? Es como una cosa muy, muy ligada, muy dependiente la una de la otra, y no podés ser tampoco si no estás haciendo. Entonces, no puede haber disociación entre ambos ámbitos. Sí, si queremos ponerlo en los términos que lo decís, ¿no? De poner primero una cosa y después la otra, y sí, uno primero tiene que saber quién es para después poder obrar en consecuencia. Si vos no sabés dónde estás, ni quién sos, ni qué tenés, ni qué te falta, es muy difícil que puedas llevar a cabo algo. Y lo digo con la mayor sinceridad del mundo porque estoy atravesando esas instancias. O sea, yo misma lo vivo en mi cotidianidad, en los ámbitos más personales. Yo puedo saber un montón de cosas, la puedo tener reclara, sí, yo sé quién soy, bla, 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 pero si objetivamente no entiendo cuáles son mis problemas y mis limitaciones, ¿cuál es la acción real que yo puedo llevar a cabo para estar mejor? ¿No? Es como, es difícil y es una maraña que resulta muy complicada de desenmarañar si no ponemos en claro que no hay una cosa sin la otra. ¿Cuáles crees son los verdaderos intereses por los cuales se debe militar y luchar en el día de hoy, digamos, ¿no? Si te pones en la posición de un militante, decís, bueno, Sí. ¿cuáles son los intereses a los cuales yo hoy debo luchar, debo pelear, debo defender, ¿no? Mira, para mí hay, si se quiere, una frase que sintetiza eso, que es de Eva Perón, y que dice que el país que olvida a sus niños renuncia a su porvenir. O sea, para mí ese tiene que ser el eje, ¿no? Nosotros, si hablamos de militantes, estamos hablando de todas personas adultas que ya son responsables por su destino, ¿no? Ya uno se tiene que hacer cargo, tenemos derechos y obligaciones y por lo tanto podemos decirnos militantes y podemos decirnos personas capaces de llevar a cabo algo, lo que sea. Eh, por lo tanto, nuestra tarea primordial es la de garantizarle a las generaciones venideras, a las que nos siguen, un lugar mejor que el que nosotros tenemos hoy, porque si estamos renegando de la situación actual, pero no estamos pensando cómo va a ser para los que vengan después, si nosotros hoy no hacemos nada, entonces estamos renunciando al porvenir. Y por lo tanto, estamos nada, es un suicidio colectivo, básicamente. De ahí en más, se pueden plantear estratégicamente en distinto orden diferentes factores, como ser conocer el territorio nacional y tener en cuenta cuáles son nuestros recursos, con qué países estamos mejor conectados, cuáles son las necesidades del mundo, cuáles podemos satisfacer y cuáles no, cuáles necesitamos que nos satisfagan, de qué manera articular todas esas necesidades para poder construir un sistema que nos permita a todos movernos y mover la gran rueda de este país. Podemos pensar, qué sé yo, en la parte, como hablábamos antes, ¿no? La parte militar, el control de nuestras fronteras, qué sé yo. Después todo lo demás es organizar, ¿no? Es ponernos de acuerdo en la mecánica, pero en primer lugar hay que tener en cuenta que nuestro único reaseguro de porvenir son los niños, porque nosotros hacemos todo ahora como creemos que tenemos que hacerlo, y desatendemos a los pibes. ¿Quién va a defender lo que hicimos ahora? ¿No? O sea, sería perecedero nuestro trabajo y no podemos trabajar con un tiempo de vencimiento, con una fecha límite para que las cosas sucedan y después de eso ya se acaban. No podemos pretender que mientras yo esté vivo entonces defiendo, no, porque vos un día te morís y te moriste porque todos nos vamos a morir. ¿Y qué pasa con eso que hiciste? ¿Dónde queda? ¿A quién se lo dejaste? ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es tu real aporte a una comunidad mejor si no es para adelante? Para atrás no podemos hacer nada, no se repara la historia. Lo único que tenemos es ahora y si no pensamos en la hora
proyectando para mañana, estamos fritos. Y ahí vuelvo a lo personal, ¿no? Cuesta mucho llevarlo a la práctica en un momento en el que la economía nos agobia, nos asfixia y nuestros problemas personales muchas veces se ponen por encima de lo concreto y de la necesidad real de cada día. Eh, pero hay que hacer el esfuerzo, porque es nuestra responsabilidad, y renunciar a esa responsabilidad es dejar de ser peronista. Dos preguntas. En principio, por lo que decías, ¿crees en aquello de lo que decía el general cuando hablaba del trasvasamiento generacional? Y Ajá. por otro, la conducción, ¿debe ser edificada con la autoridad? Sí, las dos cosas. Lo que pasa es que Al tenemos punto que de la buscar... ausencia de autoridad, digo, ¿no? Ujú. Digamos, en este punto, ¿no? Sí, 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 en el Es la estado en el que ausencia de estamos. conducción también, porque al no haber autoridad no hay conducción. Claro, exactamente. Eh, Tenemos que ponernos de acuerdo en que las dos cosas son factores determinantes de... ¿Por qué lo digo? Porque no me puede Sí, conducir un tipo al cual, quiero decir, una persona a la cual le dijo a un montón de gente que le iba a hacer multas por salir a la vía pública en tiempos de pandemia y después aparece en una fiesta, en el mismo momento donde había una pandemia, claro, ¿no? Esto es una claro. falta de autoridad clara, más allá de que haya sido manipulado por los medios, todo, pero la fiesta tuvo, y había muchas Sí, personas ahí. sí, 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 claro. Es un Eh, ejemplo de de la una, ausencia, sí, claro. de la cefalía en la que estamos metidos. Sí, por supuesto, lo que pasa es que, nuevamente, las dos cosas son importantes. Por un lado, tener respeto por la historia, y la historia está representada sobre todo en los viejos, y hay que escuchar a los viejos, por más que no te guste, que te gusta más uno o el otro, bueno, pero escúchalo, escúchalo, no es porque lo tomes como un santo o como palabra sagrada, no, no hay que tampoco endiosar la historia, porque si no caemos nuevamente en romantizar, en poner las cosas en abstracto, en ser anacrónicos en nuestro análisis y en pretender cosas que ya no pueden ser. Pero es importante eso para que el trasvasamiento generacional sea efectivo, o sea, para que podamos tener de todas estas personas lo mejor para nosotros poder construir algo superador. O sea, tiene que ser ese el objetivo siempre, no pensarse a uno mismo como una suerte de nexo entre lo que fue y lo que será, y que ese nexo sea un puente ascendente, no una curva que sigue bajando hacia el abismo, ¿no? Y para eso obviamente tiene que haber una suerte de jerarquización de los roles. Lo que pasa es que no puede haber jerarquías en la medida en que no haya un proyecto realmente concreto y una propuesta superadora del conflicto. Entonces es muy complejo poder estructurar una conducción, estructurar una autoridad, y que esa autoridad sea la que de alguna forma ordena la tropa, ¿no? Eh, por eso terminamos cayendo siempre en que vuelva Perón o que renazca y todo esto que ya hablamos. Esa falta que es la falta de papá, ¿no? La falta de papá, la falta de mamá, estamos como huérfanos en la vida, y eso nos pone en una situación muy delicada, muy personal, muy íntima y muy compleja de superar. Y ahí viene la cosa como los hermanitos, viste, que se pelean para ver quién es el más querido, eh, y entonces el esfuerzo es más por destacar que por realmente cambiar las cosas. Y no podemos seguir comportándonos como nenes caprichosos. Ya está, ¿qué más queremos que pase? O sea, ¿cuánto más daño nos podemos permitir? ¿Hasta dónde somos capaces de resistir y de acompañar la destrucción de lo que somos? Pero sinceramente, me parece que nos tenemos que preguntar, ¿viste? ¿Hasta dónde estás dispuesto a aguantar? Y cada uno tiene que ponerse un límite, pues si no estamos muertos, ¿viste? Vamos a llegar al punto de la destrucción total para después decir, bueno, con las cenizas, ¿qué hago? ¿Qué sé yo? No sé si se puede hacer algo con las cenizas. Eh, pero sí puedo decir que no hay que llegar en ningún aspecto a ese punto, porque primero que es un punto de no retorno, y segundo que después lo que queda ya deja de ser algo en lo que podés contar con los demás para construir. Ya ahí te las tenés que arreglar vos solo, ¿viste? Y ahí se hace más complicado. Entonces tenemos que evitarnos la destrucción de lo que somos.
Romina, nos estamos quedando sin tiempo. Como siempre, en nuestros programas lo que hacemos es pedir al entrevistado, a la entrevistada en este caso, unas palabras respecto a la gente que mira nuestro programa. Un consejo, un mensaje, algo que quieras decir. Bueno, primero agradecerles por el espacio, por la invitación y por generar justamente contenido que nos permita pensar la Argentina y pensarnos a nosotros, porque me parece que es elemental que podamos tener herramientas a disposición para eso. Y por otro lado, me parece que lo primordial es, como decía Perón, ¿no? El núcleo sano de toda comunidad es la familia. Entonces, pongamos el foco primero ahí, ¿no? En ver si estamos realmente haciendo lo que tenemos que hacer, si somos amorosos, misericordiosos y contemplativos para con los que nos aman y amamos. Y después de eso, recién después de eso, podamos empezar a mirar a nuestro vecino de otra manera, entendiendo que nuestro vecino también tiene una familia, también tiene problemas con los que está lidiando, y que ni él ni yo podemos prescindir el uno del otro, porque por más que uno tenga las cosas más o menos ordenadas, puertas adentro, si eso afuera no está sucediendo, entonces nosotros también somos afectados. Así que me parece que el respeto a la familia como institución sagrada, si se quiere, de la forma en la que uno la quiera concebir y la quiera llevar adelante y sin ningún prejuicio al respecto, es el único reaseguro de futuro que tenemos. Si no apuntamos por ahí, todo lo demás que hagamos va a ser en vano. Así que nada, cuidémonos, tengamos respeto por el otro y sobre todo aprendamos a convivir en la diferencia, que no es lo mismo que las disidencias y todas estas palabras de moda que ponen. Es diferencia, no es ser distinto y porque sos especial, no, somos diferentes, tenemos distintas vidas y concepciones, pero al fin y al cabo me parece que todos compartimos el querer vivir tranquilos, el querer tener una comida justa y sabrosa en nuestra mesa todos los días, en poder cubrir nuestras necesidades y darnos un gustito cada tanto, en tener una casa que nos cobije y que sea cómoda para lo que nosotros tenemos como proyecto de vida, y el vivir en un país en el cual sepamos que es seguro, en términos concretos, no seguro solamente de que no te apunten con un arma y te roben, sino seguro de salir y saber que el aire no está contaminado, de que no le están tirando veneno a lo que comes, a lo que tomas y a lo que respirás. Poder vivir seguros realmente va a pasar solo y en tanto nos propongamos hacerlo primero para nosotros. Así que eso, cuidémonos y empecemos por casa, que es la casa justamente donde todo nace. Bueno, muchas gracias Romina por haber compartido este programa con nosotros. Un gusto que hayas estado acá. Y decirles a ustedes que nos estamos yendo hasta un próximo programa. Y gracias Brenda por acompañarnos ahí, la productora de nuestro programa. Y decirles que nos estamos viendo dentro de una semana con un nuevo entrevistado o una nueva entrevistada. Como siempre, en Peronismo Puro, mirando, como diría el general, ¿no? El futuro siempre es de los pueblos. Nos estamos viendo. Gracias, Romina. Gracias. La Ruta de las Noticias. Somos un medio dedicado a la investigación y difusión informativa. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o mándanos tu mensaje por medio de la sección Contacto.
Información, actualidad, alternativa solidaria, con la conducción de Beto Martínez, todos los lunes a las 21 horas por BMTV. BMTV te ofrece una nueva propuesta visual. Descubrí experiencias únicas a través de tu pantalla. BMTV, Canal 15 TDA.